Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos aquellos que vayan a ver el video en la plataforma de YouTube. En una entrega más del Punto Activista, otra vez con la colaboración de un gran comunicador como lo es Mike Tower. Vamos a hacer una disertación un poco que podría decirse que llueve sobre mojado, porque ya es un tema que traté en mi canal y posteriormente voy a estar dejando el link del video, de la primera parte de este video, porque esta es una segunda parte que se llama La falacia de que la Biblia se interprete a sí misma, parte 2. Y bueno, para irte poniendo en contexto, Mike, tal vez recordarás aquella parte del video en que David Splain del video Testigos de Jehová, Historia de Fe Viva, parte uno, habla exactamente de que lo que era Isaac Newton no creía en la Trinidad, de que el poeta John Milton todavía tenía esa esencia también del conocimiento de los cristianos del siglo primero, y que también, por último, mencionan al químico Joseph Priestley, al que le quemaron su casa, las turbas enardecidas, pero también después a este otro pastor bautista, Henry Grew, y David Splain pasa a decir de que él tenía un método muy interesante, dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Bueno, eso es absurdo por el hecho de que, como lo recalqué en el otro video, la Biblia exactamente siempre la va a interpretar un ser humano, y este ser humano podrá alegar que tendrá la guía angélica, pero lastimosamente prescindiendo de la denominación que sea, luterano, calvinista, adventista, testigo de Jehová, va a tener exactamente una interpretación de un texto que con otros lastimosamente va a chocar. Así que la Biblia no puede interpretarse a sí misma. Bueno, me gustaría escuchar tus puntos de vista. Bueno, mi punto de vista respecto de esta problemática que tú planteas eh, está basado en una premisa. La premisa es que la Biblia es inspirada por Dios y que no contiene errores. Esa es la primera. Si este es el caso, bastaría con que una persona que tuviera la disposición correcta como para poder leerla, pudiera en realidad acomodar con un texto bíblico lo que dice otro, y lo que dice otro, y así hacer una doctrina que sea relativamente consistente. De hecho, eso es el modus operandi que ocupan las religiones en general y la secta de los testigos de Jehová en particular. Es decir, nosotros queremos hacer un cambio de A a B y lo hacemos ocupando un montón de textos bíblicos que prueban y demuestran que el cambio de A a B es plausible. Pero después, cuando el mismo cambio ya está establecido y queremos ir de B a C, también ocupamos el mismo procedimiento y lo que hacemos al fin y al cabo es ocupar textos bíblicos para demostrar que en realidad el tema de la sustentación bíblica es sólido. Pero lo que podemos hacer al fin y al cabo es estar probando con la Biblia cosas que son diametralmente opuestas, usando textos bíblicos. Y esto se ve vez tras vez en la secta de los testigos de Jehová, que una postura que es determinada, inflexible, inspirada por Dios, que no se puede cuestionar, porque si tú la cuestionas, estás en contra de lo que Dios dice. Después pasa el tiempo y con la misma Biblia te explican que este otro punto de vista también es correcto porque es bíblico. Por lo tanto, esta idea de que la Biblia se sostiene a sí misma es algo que es extremadamente antiguo. Yo diría que precede aún mucho más de lo que tú acabas de mencionar y podemos ver ejemplos bíblicos de cómo la Biblia o los escritores más bien del Nuevo Testamento, por ejemplo, citan al Antiguo Testamento para poder validar sus puntos de vista, aunque estos sean errados o equivocados y tengan errores. Bueno, obviamente, por ejemplo,
Nada más aclaro a todos aquellos que vayan a ver este video en la plataforma de YouTube que todas las citas bíblicas que se van a mencionar acá son tomadas de la traducción Reina Valera de 1960, ya que momentáneamente la traducción del Nuevo Mundo no la tengo a mi alcance, Bueno, pero sí voy a leer lo que... yo voy a ocupar la nueva versión internacional, ¿ok? Para que tú la... Listo, listo, adelante. Porque sí, mencionando exactamente lo que dice la primera carta de Juan en el capítulo 5 versículo 7, porque este fue un texto en el que en más de una ocasión me vi en aprietos yo para exactamente poder traerme abajo el argumento de la Trinidad, porque dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. El caso es el que, por decirlo de alguna u otra forma, la traducción del Nuevo Mundo lo vierte de una forma distinta, que habla que el agua, el espíritu y los tres están en conformidad. Pero el caso es el que ahí es en donde entra exactamente la cuestión en la que tratamos de interpretar un texto a la luz de otro y obviamente para lo que es un bautista o un luterano va a haber exactamente una interpretación a veces distinta, a veces hay concordancias, a veces hay discrepancias. Sin embargo, ¿Me sí, permites decir algo respecto de ese texto en particular? claro que sí, adelante. Ese texto en particular es una añadidura posterior que se le hizo a una traducción. No aparece en los manuscritos más antiguos. ¿Ah? Eh, de hecho, Casiodoro de Reina ahí lo incluye, pero originalmente en en las versiones más antiguas aparecen en algunos manuscritos del siglo XII, XV y XVI, es decir, es una idea nueva. ¿Por qué? Porque había que sustentar la idea de la Trinidad. Entonces, ¿cómo sustentarla? Se le puso el texto. El texto en ninguna parte en el original o los más antiguos dice que en el cielo dan testimonio esto y esto y esto otro. Solamente para dejártelo ahí planteado. Sin embargo, ese texto se ocupa mucho, es muy potente para gente que ocupa la traducción Reina Valera y otras similares, como la King James en inglés, porque la King James la Reina Valera son muy, van para par. La King James la ocupan los protestantes de habla inglesa, la Reina Valera la ocupan los protestantes evangélicos de habla española. Entonces te dicen, aquí está la prueba de que la Trinidad es cierta, y lo ocupan ese texto. Claro. Sí, obviamente, ya que bueno, en mi paso por la secta tuve la oportunidad, aunque a ciertos ancianos no le parecía de que yo estuviera examinando ciertas traducciones de tipo católicas, las que traían los apócrifos, o sea, todos estos libros como Judith, Macabeos, Primera Sabiduría de Salomón, etcétera, etcétera, a Tobías, y el caso es el que una vez un superintendente de servicio me dijo, hermano, ¿por qué exactamente usted acompaña su estudio de la Biblia con otras traducciones católicas? Estamos muy preocupados porque lo vimos entrar a una librería católica y usted compró una nácar colunga que si bien exactamente es para, bueno, exactamente comprobar lo que se dijo en el estudio de la Atalaya o ver exactamente cómo lo vierte puesto que fue citado en el párrafo, pero sea prudente, hermano. Recuerde que esas traducciones exactamente no son la traducción del Nuevo Mundo. Bueno, yo no entiendo por qué. Si citan un texto de una traducción, X traducción en un estudio de la Atalaya, ¿qué hay de malo que tú lo compruebes con dicha traducción? Es que tiene harto de malo, porque, bueno, yo no sé si es el tema que vamos a hablar en general. Esta es la primera vez de nunca que yo hablo de un tema bíblico. Nunca me he querido meter en el tema para no.
herir susceptibilidades y todo lo demás, pero bueno, estamos metidos en todo ahora, hay que hacerlo. Pero, por ejemplo, la traducción del Nuevo Mundo tiene ejemplos claros, de manipulación de traducción para poder ceñirse a sus propios fines. Por lo tanto, por eso es que tú no puedes leer otra Biblia que no sea la traducción del Nuevo Mundo. Yo cuando era testigo de Jehová pensaba, te juro que pensaba que la traducción del Nuevo Mundo era la mejor traducción de la que existía. Bueno. Yo pensaba que los tipos que la habían traducido eran eruditos bíblicos que hasta el Papa llegaba a consultar. Siempre habían esos mitos, historias que contaban. Y en realidad la traducción del Nuevo Mundo es esto. La traducción del Nuevo Mundo es un compilado de Biblias en inglés. Todos sacaron de distintas partes y sacaron un texto maestro. Ahí está. Pero ellos decían que consultaban fielmente los textos. No, 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 no. Las versiones originales que ellos tomaron son los que consultaban los textos antiguos. Porque dentro de los testigos de Jehová no existe ningún erudito bíblico, nadie. Ningún testigo de Jehová es capaz de leer en hebreo antiguo, en griego antiguo, en latín, en siriaco, etc. En copto no existe eso. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Se demoraron varios años en tomar y meter todas las Biblias en una juguera y sacar un texto, y ese texto se sacó en inglés. Y en inglés se tradujeron a todos los otros idiomas. Por lo tanto, la traducción del Nuevo Mundo en español que tú estás ocupando es la traducción al español de una versión en inglés que toma distintas versiones en inglés para poder llegar al lugar. No es ninguna cosa de que hayan tomado los manuscritos originales y los hayan traducido. A diferencia de esta, que esta es mi favorita, la NBI es una traducción que es erudita porque ocupa los manuscritos originales, gente que en realidad hizo el trabajo, porque son toda esta gente, la que lo hizo son doctores que han hecho este trabajo, ¿me entiendes? Entonces, no es simplemente llegar y tirarla en los testigos de Jehová, no hay nadie que tenga las credenciales académicas para hacer una traducción de nada. Por eso es que te prohíben leerla, porque si leyeras otra Biblia llegarías a otras conclusiones. Sí, y esto, basándome en tus palabras, echa por tierra lo que es el argumento de que Frederick W. Franz era un gran erudito bíblico, que sabía griego bíblico, para nada. Era cualquier papanatas, No, de hecho, que mira, hasta, que hasta es su que sobrino Raymond Franz lo superaba en mucho. por supuesto, no, Raymond Franz era un estudioso de la Biblia, un tipo que leía la Biblia, estudiaba, tenía argumento, era como cualquier testigo de Jehová que lee la Biblia, se mete y la estudia y todo lo más. Raymond Franz es un tío estudioso. Ellos creían, tenían el mito de que Frederick Franz era como un iluminado, el gurú, y así se planteaba él. De hecho, él decía de que él había estudiado griego bajo el alero, un gran erudito griego y todo lo más, y el tipo estuvo un puto semestre en la universidad, pues, y después se fue a Betel. Para que te hagas una idea, espérate, lo tengo acá. Espérate, dame un segundo. Puta, espero que esté por aquí donde lo tengo. Espérate, no, coge. Tengo un libro. Espérate. Espérate. Tengo un libro, espérate. En donde. Acá está. Ah, no, espérate. Dame un segundito. Por ahí está. Sí, adelante, adelante, tómate el tiempo que gustes. Espérate, tengo un libro acá. Que es. Chucha, ¿dónde lo dejé? Estaba por aquí. Espérate. Aquí está. Espérate. Acá está. Este es. Este es el. Este es la recopilación completa de los testimonios de los oficiales de la Watchtower en un caso judicial que tuvieron, palabra por palabra. Y en este libro se le pide a Frederick Franz que él pueda traducir una porción.
de la Biblia. Le dijeron, ¿usted es capaz de hacer esto? Y él dijo, no, no me la puedo. Porque no sabía, pues, no sabe. El tipo no era capaz de hacerlo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué indica esto? De que eso es un mito, la idea de que esto era así. Los otros, gente que eran los consultores y todo lo demás, no tenían idea de estas cosas. Po. Entonces, esta idea de que la Biblia de los testigos de Jehová es la mejor Biblia del mundo es simplemente un mito autosustentado por ellos mismos y que nadie se la cree. De hecho, tiene cero credibilidad en el mundo de la gente que sabe este tema. Sí, sí, obviamente. Queriendo agregar, bueno, unas palabras de las notas que tomé. Sola escritura o sola escritura, bueno, tomado del latín este concepto, es un principio fundamental de la Reforma Protestante que sostiene que la Biblia es la única fuente de autoridad para la fe y la práctica cristiana. Martín Lutero, fundador de la Iglesia Luterana, fue un crítico de las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana que consideraba que sus tradiciones eran superiores a la Biblia. Lutero opuso sola escritura contra el abuso de las indulgencias. Y la sola escritura afirma que las tradiciones solo son válidas si están completamente en armonía con la Biblia. Bueno, ya Lutero, para el tiempo de la Reforma Protestante, como ya lo había mencionado, él venía haciendo hincapié en esto de sola escritura, que la Biblia sea el intérprete de la Biblia misma. Y bueno, por lo tanto, bueno, si Henry Grew, este pastor protestante que menciona David Splain en el video Testigos de Jehová, Historia de Fe Viva, conocía ese método, lo tuvo que haber aprendido en su seminario protestante, en su clase de teología, puesto de que viene exactamente de una fuente protestante, pero no es exactamente que fuera algo propio de él, no. Él lo tuvo que haber aprendido en algún seminario. Claro, bueno, si tú te pones a pensar, no, no es, no es poco sensato tratar de entender la Biblia con la Biblia misma. Si tú te pones a pensar, por ejemplo, suponte tú de que en realidad Dios eh, inspiró la Biblia y lo hizo en un lapso de muchos centurias. Entonces, eh, hay una parte que tú no entiendes acá, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, tienes que ir a otra parte para entenderla y así, y así. Y ese ha sido un juego que la gente lo ha hecho durante más de 2000 años, quizás antes todavía. Entonces, eh, es una idea muy, muy potente, yo creo que está metida en la idea de mucha gente, pero el problema está en que la Biblia tiene errores, ¿no? O sea, tenemos en esto. La Biblia tiene errores y contradicciones por sí sola, y la gente cuando interpreta la Biblia también se contradice a sí mismo, por eso es que existen distintas religiones. Y todas las religiones se basan en la Biblia. Es decir, la Biblia es tan buena como cualquier idea que tú tengas. De la Biblia puedes sacar lo que se te ocurra, puedes inventar lo que te plazca. ¿Por qué? Porque es maleable. Puedes defender derechos de gay, de lesbianas, puedes defender el derecho a la pena de muerte y también oponerte a los gays, lesbianas y oponerte al derecho a la pena de muerte, del mismo modo. O sea, en la Biblia tú puedes, por ejemplo, condenar a Palestina de que está ocupando un territorio en Israel y puedes con la Biblia también argumentar que Palestina es el territorio de Israel. Tú en la Biblia puedes condenar, por ejemplo, puedes apoyar la Trinidad y con la Biblia puedes decir que la Trinidad no existe. Con la Biblia puedes hacer lo que te plazca, da lo mismo. ¿Por qué? Porque metiendo buenos textos bíblicos por aquí y por allá, puedes darle una apariencia espiritual a todo. ¿Te acuerdas, por ejemplo, yo no sé si tuviste alguna vez, de que nos faltaba el tipo que escribía cartas y todo lo demás y le ponía textos bíblicos y todo lo demás para dar la impresión de que era, de que era espiritual? Es lo que pasa en cada atalaya. Cada atalaya la abres y tiene un montón de textos bíblicos que nadie lee, pero es para darle el olor a Biblia. Claro, con la Biblia puedes argumentar lo que te plazca. Sí, no entiendo, obviamente. El caso es el que la Biblia es tan maleable que ha habido tantas interpretaciones desde la Reforma Protestante que, como lo venía diciendo el análisis que hace
el libro El hombre en busca de Dios, en el capítulo donde hablan de la reforma protestante, es una casa dividida. Y bueno, los testigos de Jehová vienen exactamente de esa misma línea, de esa misma trayectoria, pasando primero exactamente por los atisbos de William Miller con el adventismo y la llegada de Jesucristo para 1844. Después Ellen G. White toma las riendas del movimiento y funda la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y después Russell se acerca a Jonas Wendell, al pastor adventista, que le hace desempolvar su antigua Biblia y demostrándole de que los escritos de los profetas y los salmos son inseparables. Y así exactamente Russell estuvo asociado a los adventistas, y tiempo después, por la ruptura entre Nelson H. Barbour, funda la Zion Watchtower. Exactamente esto yo lo veo como el campesino que ordeña la vaca, saca sus cubetas de leche, y de la leche exactamente fabrica queso, margarina, etcétera, etcétera. Claro. Así lo veo ahora, analizando la historia desde otras ópticas, siempre derivadas del libro, obviamente, Proclamadores, que ese libro, como lo viene diciendo Don Cameron, te puede dar muchas respuestas con respecto a lo que mantiene cautivos a los testigos, pero sin embargo es clave para mí esto de que Russell, la materia prima y teológica de los testigos de Jehová, en una buena parte era adventista. Adelante. Yo creo que más que una buena parte, yo diría que una enorme parte. Es decir, la columna vertebral de la teología de los testigos de Jehová proviene del adventismo, el segundo adventismo. Entonces, hay dos corrientes acá para que se entienda. Como tú acabas de mencionar, el segundo adventista se llamaban segundo adventistas, no adventistas como ahora se llaman adventistas del séptimo día. En ese tiempo se llamaban segundo adventistas. Segundo adventistas porque creían en el segundo adventum o el segundo advenimiento, la segunda venida de Cristo. Este movimiento surge en Inglaterra, fundamentalmente en Londres, es pasado acá en Estados Unidos en toda esta época, 1840, 1835, esa onda. Pasa para acá y surge este movimiento. Este movimiento tiene, tiene unas doctrinas que son muy especiales y que todavía siguen. Una de ellas, que es la fundamental, es el concepto del milenarismo. El milenarismo es una doctrina, segundo adventista, que es tomada, fíjate tú, por Russell. ¿Y en qué consiste? Consiste en la idea de que van a haber 1000 años en donde después de la venida de Cristo va a haber una restauración del paraíso en la tierra. Esa idea del milenio es lo que es fundamental dentro del movimiento de Russell, que fue fundamental dentro del movimiento del segundo adventismo. El tema está en que el segundo adventismo cometió el gran error y el grave error de ponerle una fecha a la segunda venida. Y la fecha a la segunda venida, ellos pusieron distintas fechas, pero una fecha fundamental para ellos fue 1874. Entonces, cuando estos tipos llegan y ponen una fecha, no pasó nada. Entonces empezaron a poner más y más y más fechas, al final no resultó. Ese mismo error lo cometió Russell. Al poner después, dijeron, no, 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 estos tipos estaban equivocados. No, no, pero esta es la fecha correspondiente. Y con el tema de 2520 años, que es una doctrina que viene del segundo adventismo. Los 2520 años fue inventado una regla, se llama la regla de, bueno, yo le puse, es la regla de John Aquila Brown, un segundo adventista. Este segundo adventista decía de que poniendo distintos textos bíblicos, y no, el texto bíblico, la juguera bíblica, poner distintos textos bíblicos de distintos libros y sacar una doctrina desde ahí. Estos tipos llegan y dicen, según John Aquila Brown, llega y dice que 2520 años iban a pasar
desde la caída de Nabucodonosor, el imperio de Nabucodonosor, hasta que llegara el tiempo del fin. El tema era dónde ponemos la regla, dónde empieza y dónde termina. Entonces, en el tiempo de Russell tenían ellos la idea, y es súper interesante porque esa idea la tenían muy, muy afianzada. Tenían la idea de que cumplimientos bíblicos, como por ejemplo, eh, el que hubieran puesto en prisión al Papa y también el advenimiento de Napoleón y todo el problema que hubo en Europa, eran cumplimientos de profecías. Eran cumplimientos de profecías. Fíjate tú que los segundos adventistas, que son la rama que queda perdón, los adventistas del séptimo día, los actuales, que son primos de los testigos de Jehová, tienen y sostienen todavía esos elementos de cronología bíblica que los tomaron de Ellen White, como tú bien sabes. Entonces, todo esta menjunje de textos bíblicos y todo lo demás pasan directamente a los testigos de Jehová, pero no solamente el milenarismo. Hay otras cosas también. Otra cosa es que no existe una Trinidad, que no hay un infierno de fuego y de que no hay inmortalidad del alma. Esos cuatro temas, pilares fundamentales. Hay el tema de la Navidad. Esos temas fundamentales siguen estando entre los testigos de Jehová de forma invariable. Cambia lo demás, pero esta idea no cambia. Por lo tanto, haciendo alusión a lo que tú mencionabas, los, Russell sacó del segundo adventismo todo el tema de cronología, la doctrina del milenio que es fundamental para los testigos de Jehová, el tema de la Trinidad, que no existe, la inmortalidad del alma, etc. Todo eso viene no de Russell. Russell no lo inventó, ni lo descubrió, ni nada. Lo copió y lo adaptó a su secta. Sí, 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 esto es lo que algunos mecánicos deshonestos aquí en mi país hacen muchas veces, que hay un Mitsubishi Lancer y en vez de empotrarle el motor propiamente del Mitsubishi Lancer, le ponen el motor de un Honda Civic. Y lo sé porque en más de una ocasión, cuando, bueno, ayudaba a mi padre en el taller de mantenimiento de una aerolínea aquí en mi país, ¿Ya? levantaba la tapa del motor Del Mitsubishi decía Honda. del Mitsubishi y decía Honda. Claro. Y el caso es el que pretender exactamente hacer ese tipo de experimento Frankenstein que hizo Russell, que tomó lo que una gran parte del adventismo y lo adaptó para su propio beneficio, pues bueno, demuestra exactamente la maleabilidad de la Biblia. Totalmente. Ahora bien, Perdón. sí, adelante. Te quería hacer un comentario importante respecto de una anécdota histórica, que es bien interesante. Esto lo explica el fallecido doctor, ¿cómo se llama? No me acuerdo el apellido, Penman o algo así, que es un canadiense, un ex testigo de Jehová, que es uno de los pocos doctores que han sido testigos de Jehová, un PhD en historia. Él hizo un libro. eh, entonces, él habla acerca de este tema y dice, y yo después lo corroboré con historia y todo lo más. Hay un personaje en Chile que se llama Manuel Lacunza, es eh, un sacerdote jesuita, que al tiempo en que la corona española echó a todos los jesuitas de Sudamérica, este tipo se fue a Europa y ahí desarrolló en Europa una idea que hablaba acerca de la parousia o la presencia. Esa palabra parousia es muy presente en los adventistas y segundo adventistas. En los adventistas del séptimo día también ocupan la palabra parousia, es muy importante como doctrina para ellos. Entonces, él habla acerca de la parousia. La parousia es distinto de la venida. Adventum es una palabra griega, parousia es una palabra, perdón, adventum es latino, viene del latín, y significa venida, y parousia significa presencia en griego.
El tema está en que hay una diferencia entre la venida y la presencia. Y todo ese tema fue un tema que a Russell le, le comió la mente. ¿Por qué? Porque eso le sirvió a él para explicar por qué, si se habían cumplido los 7 tiempos, no había llegado el fin. ¿Me entiendes? Porque todo el mundo estaba esperando, si cumplen los 7 tiempos, llega el fin. Por ejemplo, él decía que en 1914 se acababa todo. Él no decía que no, que ahí empieza el cuento. No, no, no. En ese tiempo se acababa todo. 1914, para Russell, se acababa todo. Todo. Ahí se acababa la Babilonia la Grande, de la destrucción del mundo, y Jesús tomaba el poder en pleno. ¡Pac! Se acababa el cuento. Llegó 1914 y no pasó nada. No pasó nada. ¿Cómo explicaron eso? Con el término parusía, que significa presencia, que es un tiempo mítico, en donde Jesús está sentado, no sé, texteando, mirando el diario, leyendo, chateando mientras llega el fin, esperando, no sé, que hayan bombas atómicas, guerras atómicas y todo lo más, esperando, etc. Y eso es un tema interesante, pero eso fue un invento conceptual de un sacerdote católico chileno que pasó a los fundadores del segundo adventismo y del segundo adventismo a Russell. Eso es interesante. Sí, no, obviamente el tema de la parousia, ya bueno, sí lo conocía con respecto a lo que es la presencia, ya que desestimamos el concepto adviento o advenimiento, que es venida por presencia, o sea, no va a venir, va a estar presente. Claro. Y el caso Y es el que, de hecho, de hecho, los testigos de Jehová tienen algo súper interesante. Jesús ya vino. Ya la segunda venida ya fue. La segunda venida de Cristo ocurre en 1914. Esa es la segunda venida. ¿Me entiendes o no? O sea, técnicamente sí, así. sí, Ahora vivimos en el tiempo de la parucía. obviamente, no, todo eso exactamente, la segunda venida enfatizándose en que en 1914 estaría presente al Claro. comienzo de lo que según ellos es el tiempo del fin. Pero Claro. recordemos, bueno, y sin meterme mucho en 607, esta fecha exactamente carece de un sustento histórico comprobable, y es ahí en Ah, donde no echamos por tierra lo que es la teoría de John Aquila Brown. Y totalmente. el caso es el que, bueno, sí, todo esto es exactamente como lo vengo diciendo, una cadena de productos en la que la materia prima y teológica del queso y la margarina fue tomada de la leche de una respectiva vaca, por decirlo así, que es el adventismo. Y obviamente hubo un tiempo en que yo, después de desasociado, en 2016, como te lo dije, yo comencé de cero Ya. y decidí visitar una iglesia adventista un sábado en el que yo fui a contactarme con una persona que me iba a ofrecer un empleo, puesto de que también en aquella época estaba desempleado. No la encontré, pero vi que una iglesia adventista estaba muy cerca, así que decidí entrar, y cuando entré a la iglesia adventista, Te pasó como a yo me Russell. quedé, ¿Ah? yo me quedé sorprendido, congelado, y vi exactamente una La segunda situación en vez. la que yo me dije, Ah, estoy en un salón del reino de la quinta dimensión, porque vi exactamente que los procedimientos de reunión eran muy semejantes a los del salón del reino, había acomodadores, ah, había un cántico para cantar, claro. y yo, Siempre tengo la mala costumbre de interrumpir, disculpa. Es que como estamos desfasados un poquito, te interrumpí. Perdón. sí, sí, habla, habla, No, 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 tú decías que habías visto canto y que había pasado esto, que ok, estaba hablando de tu... sí, sí, vi exactamente que había cantos, que había unos acomodadores, y Ujú, que inclusive hasta el término anciano se usaba. ujú. Y yo me dije, bueno, ¿cómo es esto posible? Y ya tiempo después yo recordé de que los testigos
tomaron muchas cosas del adventismo. Y hubo un tiempo en que yo me dediqué a leer mucha literatura adventista y fui haciendo comparaciones entre las creencias de los testigos y los adventistas, y eso Ujú, exactamente me fue disipando ya ciertas dudas. ujú, exacto. De hecho, ellos basan mucho su información en conocimiento histórico, en hechos históricos. Entonces son capaces de citarte el rey. Es muy parecido a los testigos de Jehová, es decir, con esa convicción que ellos tienen histórica, ellos piensan o se imaginan de que dominan la verdad porque saben de un texto de un rey, de una sucesión, etcétera, y todo lo demás. Pero son interpretaciones, ¿te fijas? Porque lo mismo ellos, por ejemplo, le dan ciertas atribuciones a esta imagen del libro de Daniel, de la cabeza de oro, después oro, plata, cobre, bronce, acero, todo el cuento. O sea, no, hierro, acero no había en ese entonces, etcétera. Entonces, le dan ellos distintas connotaciones, pero todo eso pasa a los testigos de Jehová. Yo te quería decir bien brevemente que la única salvedad que encuentro diferencia es que los adventistas son gente Eso muy sí, amable, claro que son, sí. no tienen esta férreo control de secta como tienen los testigos de Jehová. Un adventista te puede invitar a la casa, es amable contigo, conversa, te abraza, comparte su fe. Un testigo de Jehová en su puta vida va a invitar a un mundano a su casa. Nunca, Nunca. nunca. ¿Entiendes? Entonces, los adventistas son muy amables. Yo tengo gente a quien quiero mucho que son adventistas. Puta, mucho, mucho. Son gente muy amable. Nada que decir de ellos como persona, como individuo, nada que decir. Sí, bueno, continuando con las notas que redacté, bueno, dice, Lutero rechazó el papel de la tradición y de la mediación de la iglesia a la hora de entender la escritura. El Ah, ya. concepto anterior, adoptado por las iglesias luteranas y reformadas, afirma que las escrituras deben gobernar sobre las tradiciones. Bueno, ¿Eso está en un libro de los testigos? ¿Eso que está leyendo? no, esto fue algunas investigaciones que Ah, saqué ya, de lo que es exactamente sola escritura de otras fuentes, ya. así No, como de Google. lo que te quería decir era esto, respecto a lo que tú acabas de mencionar. Fíjate tú, pongámonos más o menos para entrar en el tema de lo que es la interpretación como tal. Si tú tienes un grupo de gente, suponte tú que reúnes a 1000 personas que creen algo, ¿tienen esas 1000 personas la libertad para poder creer lo que les plazca? Bueno, evidentemente, si estoy formando una organización en la que voy a ejercer cierto control coercitivo, no ¿Sí? van a tener esa libertad. ¿Quién la Creen va a lo tener? que, creen exactamente lo que yo les voy a transmitir, lo que yo voy a interpretar. Perfecto. Entonces, eso indica de que cualquier grupo religioso tiene un grupo de líderes que interpreta por ellos, ¿sí o no? Sí, así es. Exacto. En la Iglesia Católica, ¿tú sabes quiénes son o no? Bueno, pues obviamente hay exactamente lo que son ciertos magisterios que se encargan de lo que es leer e interpretar la Biblia, pero a través de algo que ellos llaman la cadena áurea, revisando lo que son las interpretaciones de los primeros padres de la Iglesia Católica, como Jerónimo, como Ireneo, etcétera, etcétera, tanto griegos como latinos. Un sistema que estableció, puesto de que lo menciono aquí en mis notas, a Santo Tomás de Aquino en su libro Cadena Áurea, en la que él hace una interpretación de los cuatro evangelios, y a raíz de todo eso se llega a una doctrina, se saca un dogma en la Iglesia Católica. Fantástico. Entonces, si tú te fijas bien, esa idea de poder establecer el control de la creencia no se deja, en la Iglesia Católica no se deja al azar. Está hecho por un cuerpo es un magisterio en donde las personas que tienen las capacidades o las habilidades intelectuales, espirituales, llámalo como quieras, son ellos los que en un grupo deciden y determinan esto significa esto y esta es doctrina. Y así se desarrolla la Iglesia Católica, fundamentalmente en la Baja Edad Media. Tú que estás citando a Tomás de Aquino, que es el gran
ordenador de la idea y fundamentalmente de la filosofía escolástica al principio, que es la columna vertebral de lo que resulta ser la Iglesia Católica, que es la heredera del Imperio Romano y que al fin y al cabo es la que mantiene en cohesión a toda Europa. Y que, nos guste o no, la civilización occidental, el mundo en el cual vivimos ahora, es posible, fue posible, porque la Iglesia Católica mantuvo esas normas de administración en todo lo que era el antiguo Imperio Romano. Bueno, yendo al tema, los testigos de Jehová y algunas otras doctrinas dicen de que ellos tienen directamente la revelación de parte de Dios porque interpretan la Biblia. Los testigos de Jehová, siempre dicen, los testigos de Jehová ocupan la Biblia para poder interpretar la Biblia, ¿cierto? Así es. Pero la pregunta es, ¿y quién dentro de los testigos de Jehová interpreta la Biblia? Pues, pues obviamente que hay lo que se llama comités de traducción, que exactamente, bueno, como lo venía diciendo Raymond Franz, había exactamente un cuerpo que según él interpretaba y estudiaba la Biblia, pero solo Sí, pero para el testigo de Jehová, para la hermana Juanita, ¿quién interpreta la Biblia? los ancianos en las reuniones. Nuevamente, ¿quién genera la doctrina? ¿Quién entrega la verdad? ¿Quién entrega el alimento apropiado al tiempo apropiado? Ah, bueno, el esclavo fiel y discreto. El esclavo fiel y discreto. El esclavo fiel y discreto tenía distintas ideas. Antiguamente el esclavo fiel y discreto era el comillas resto ungido, es decir, todos los testigos de Jehová que eran ungidos, pero en su totalidad. ¿Qué pasó? Como 1914 iba llegando y los viejos se iban todos muriendo, iban entrando nuevos ungidos. Entonces estos tipos dijeron, bueno, nos enfrentamos a un problema, porque si todo el esclavo fiel y discreto son todos los ungidos, no va a faltar el pastel que tenga 30 años que va a decir yo soy testigo de Jehová, yo soy ungido y yo interpreto la Biblia como me plazca. Se destruye la secta. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Cambiaron esa doctrina de decir que todos los ungidos eran el esclavo fiel y discreto, y ahora el esclavo fiel y discreto es el cuerpo gobernante solamente. Entonces, de ese modo ellos controlan poder. ¿Por qué? Se dice que ellos lo hacen, pero en realidad ellos no hacen nada. Son No, un para grupo de nada. vagos que está ahí, ¿no?, hablando y todo lo más. Los que desarrollan doctrina son los miembros del comité de enseñanza, ni siquiera el de redacción. El comité de enseñanza dice, esta es la idea que se nos ocurre. El comité de redacción dice, ya, pónganlo en algo comestible. El lenguaje sencillo para que lo entienda la señora Juanita. Y ahí está. Y lo imprimen y los tipos llegan y dan el visto bueno, ya, listo, ya, chao. Ahí está. Entonces, es toda una parafernalia de, de pretensión de decir que el esclavo fiel y discreto, estos 7, 8, 9 o 10 tipejos que están en Estados Unidos, son los que leen la Biblia y la interpretan, no tienen ni dónde están parados, si no tienen ni idea. Yo creo que tú y yo sabemos más de la Biblia que esos viejos. Pues sí. Claro. Ahora, el tema está en que ellos siguen ocupando la misma premisa de que la Biblia se interpreta por sí misma. El problema con eso es que si ellos están diciendo eso con las mismas publicaciones, podemos demostrar que ellos han estado errados. Entonces hay dos cosas, tres cosas. O la Biblia se equivoca, o ellos se equivocan, o ambas se equivocan. Yo me voy por la última opción. Pues sí. Sí, Evidentemente, ya que, como ya bien Raymond Franz lo decía, que él pensaba que el cuerpo gobernante era un conjunto de hombres que leían y estudiaban la Biblia, pero solo que se reunían a discutir normas de organización y que estos comités de enseñanza se les ocurre tal o cual cosa y listo. sí. Y eso se publica ya sea en un discurso o en lo que es un estudio de la atalaya Claro. o en un discurso en la asamblea. Hay un capítulo en el libro Crisis de Conciencia en donde ocurre algo. La génesis del problema es el siguiente. Resulta que cuando Raymond Franz entra al cuerpo gobernante invitado por su tío y recomendado por él, eh,
empieza el darse cuenta de que lo que el cuerpo gobernante, al fin y al cabo, lo único que era un grupo, un cuerpo de ancianos glorificado. Es decir, lo mismo que ocurre en la congregación, eh, qué sé yo, por las peñas de Guayaquil en Colombia, ocurre en Katmandú, en la congregación, no sé, por las Peras del Rosal. Es lo mismo, es decir, temas de poder, temas de control, egoísmo, egotismo, eh, una tremenda deseo de controlar a los demás, etcétera, tráfico de influencias, peleas por allí, peleas por allá, el nombre, todas esas tonteras, eso también existía. El tema está en que en su estudio bíblico, cuando él empieza, le dan una orden a él de que haga una especie de diccionario bíblico, enciclopedia. Y de ahí él empieza a estudiar para hacer la única enciclopedia que tienen los testigos de Jehová, es la única, no hay otra, es la única. Y la hizo Raymond France, que es Ayuda para entender la Biblia, o Aid to Bible Understanding, que es el libro Perspicacia, un refrito de esto. Simplemente le pusieron monito y fotografía y weá. Pero en realidad el core de eso es el libro que te acabo de mencionar, que se llama Ayuda para entender la Biblia. Eso lo hizo él. En su estudio, él se dio cuenta de que había un cuerpo de ancianos, no había un anciano líder y todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él empieza a hablar acerca de esto porque no había una correspondencia entre el modelo del primer siglo con lo que tenían los testigos de Jehová en la década hasta el año 1930 y fracción, 30, 40. Entonces, ¿qué es lo que había? Había un cacique, el líder, el papa, y abajo estaban todos los segundones. Entonces, por ejemplo, venía, el primero era Russell, después vino este corrupto, alcohólico, delincuente Rutherford, después vino Nor, y la cadena de sucesión venía con con Frederick Franz. Entonces, cuando ocurre esto, no había ahí un cuerpo gobernante. Sin embargo, en la Biblia había un modelo de un grupo de personas, un grupo anciano que hacía esto. Bueno, él menciona que a Frederick Franz le tomó mucho, le molestaba muchísimo esa idea, mucho esa idea. ¿Por qué? Porque lo único que quería era agarrar el poder que habían tenido Russell, eh, Rutherford y Nor. La sucesión lógica era Frederick Franz. Entonces, cuando esto ocurre, Franz ya era un viejito, ya no sé, apenas se podía las patas el viejo. Entonces, Nor. Y cuando esto ocurre, entonces, hacen como una especie, él lo llama como un golpe de Estado, me refiero a Frederick Franz. Y es porque en la Biblia el modelo bíblico era de grupo. Y ahí es que se instaura con textos bíblicos y todo lo demás, el tipo al final tiene que ceder y se crea el cuerpo gobernante que antes no estaba. Por eso es que en el tiempo de Russell no hay cuerpo gobernante, en el tiempo de Rutherford no hay cuerpo gobernante, en el tiempo de North no hay cuerpo gobernante, ocurre después de la muerte de North el cuerpo gobernante, hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ocurre toda esta tensión, todo este problema en donde estos tipos tratan de ver qué es lo que es el poder o no, Frederick Franz da un discurso a una clase de Galaad. Y en la clase de Galaad, Frederick Franz se opone a lo que se había escrito en la atalaya que estaba en curso y da un discurso diciendo de que no había ningún cuerpo gobernante. No, que era la organización en general la que tomaba la que tomaba las decisiones. Y cita un texto bíblico, también con vericuetos bíblicos, diciendo de que no era el cuerpo gobernante que le empezaron a llamar cuerpo gobernante de Jerusalén, que esa palabra no existe. Esa hueá no existe en ninguna parte de la Biblia. Cuerpo gobernante de Jerusalén. Es un invento de los testigos de Jehová. El tema está en que los testigos de Jehová dicen, modernos, dicen que había un cuerpo gobernante en Jerusalén en el primer siglo. Eso no es así. No ocurrió tampoco. Y eso se da cuenta Frederick Franz. ¿Por qué?
porque en Antioquía es donde es nombrado Silas y Pablo para ser misioneros. ¿Te das cuenta, no? Entonces, la Biblia la puedes ocupar como a ti te plazca, del modo que tú quieras, weón. O sea, tú crees una cosa, tú crees otra, y te muestro un texto bíblico, y te saco una porción de aquí y allá, y hago la weá que yo quiera con la Biblia, ¿sí? Da lo mismo. ¿Por qué? Porque la Biblia la lee la gente como quiera. Ese es el tema. Sí, sí. Entiendo, la Biblia es tan maleable como la plastilina de los niños, Claro. con la cual exactamente puedes hacer figuritas, muñecos de nieve, puedes hacer lunas, soles, estrellas. Ujú. Y el caso es que para ir, bueno, mencionando en contexto, sí, todo esto, bueno, lo de sola escritura vino a contradecir todo lo que fue el trabajo de Tomás de Aquino en contraposición a la cadena áurea, método expuesto en una obra de Santo Tomás de Aquino, o bueno, Tomás de Aquino, teólogo y filósofo del siglo XIII, que comenta los cuatro evangelios y en sí misma es una obra de recopilación de las obras de los padres de la iglesia, tanto griegos como latinos. Bueno, esto fue una contradicción lo que hizo Lutero, de venir y romper la cadena áurea para venir y también meter esto de sola escritura, de que la Biblia se interpreta por sí misma, pero ya vemos exactamente cómo ha resultado esto. Por ejemplo, vamos a poner otras cosas, unas diferencias, ya que bueno, en resumen, David Desplain estaba errado al afirmar de que la Biblia se interpreta a sí misma por las interpretaciones de Henry Grew, puesto de que su método no es exclusivo de Henry Grew, sino que viene desde los días de la Reforma, y bueno, imagino de que él como pastor protestante lo tuvo que haber aprendido en su seminario teológico, y así como también entre otras cosas, los calvinistas creen que la presencia de Cristo es espiritual y no está ligada a elementos. Los luteranos piensan que Cristo está presente en el pan y en el vino, ya que por lo menos ciertos ritos de la Iglesia Católica Lutero los conservó. Y Él era el un sacerdote caso es, católico. sí, y el caso es el que, bueno, vemos ahí las discrepancias de exactamente pensar de que la Biblia se interpreta a sí misma y nos va a traer a esa comprensión mágica, a ese conocimiento que es exactamente como la aurora del día que va haciéndose cada vez más y más brillante. Porque como lo decías, vuelvo a recalcarlo en el video del hipopótamo, Mm. las hojas las puedo meter a la gaveta de mi escritorio, que está bastante oscuro. Les puedo poner una linterna y siguen siendo hojas, no se van a transformar en lo que es un pergamino, en un rollo antiguo, no se van a transformar en una almohada y así por el estilo. El caso es el que esto de sola escritura, bueno, ya hemos visto de que no es tan competente, que no es tan sustentable y que ha suscitado exactamente muchas contradicciones doctrinales. Es que el problema con esa doctrina, o sea, yo creo que hay problemas con ambas, Ujú. pero la regla áurea, o más bien la cadena áurea, tiene una ventaja sobre la otra, y la ventaja es bien evidente. La ventaja no es certeza bíblica, eso descártalo, pero la ventaja está en la consistencia histórica que hay. ¿Sí? So, por ejemplo, si la Iglesia Católica dice en el año 530 que este decreto pontificio dice tal y tal y tal cosa, en el año 2080 va a decir lo mismo. ¿Entiendes? Va a decir exactamente lo mismo. Si la Iglesia Católica dice en su doctrina que pasa esto y esto y esto y esto, 300 años después va a decir exactamente lo mismo, a menos que haya un concilio y se cambien y te argumenten y te digan y te cuenten. Perfecto. Pero el que un perico de los palotes, weón, pesque la Biblia y lea una parte de acá y después diga, no, esto significa no sé qué, esta otra weá, porque Isaías dice esto y esto otro, eso es una chacra, weón. Así Una es. chacra. Y esa chacra es la que existe entre los testigos de Jehová. Por eso es que la inconsistencia teológica de los testigos de Jehová es garrafal, es tan grave
que cuando yo me di cuenta de los problemas que habían, weón, yo dije, pero weón, ¿cómo no les da vergüenza? ¿Cómo no me daba vergüenza a mí? Yo de repente, claro, yo me creía el gran erudito porque yo leía y subrayaba las atalayas, ya. Pero ¿con quién iba a argumentar, pues, weón? Con la señora Pepa, con don Pancho, ¿me entiendes o no? En la calle, en la esquina, weón. Pero póneme un teólogo al frente a ver si me hace mierda, pues, weón. ¿Me entiendes o no? Pues claro, Claro, pues, weón. O cualquier persona que sepa algo de la Biblia hace a un testigo de Jehová, te hace pedazos, po, weón, ¿me entendieron? ¿Por qué? Porque no hay consistencia. Ahora, el tema es este. Yo siempre lo he dicho. Cuando los testigos de Jehová venden el cuento del paraíso, puta, de que de los jóvenes, que su carne se haga más fresca, toda esa tontera del paraíso y el fin del mundo, es una consistencia bien sólida. Son ladrillos puestos sobre uno sobre otro, pero lo que es el lo que es la fundamentación básica que viene detrás de todo eso, eso nunca te la mencionan, eso nunca te la dicen. Porque, por ejemplo, para argumentar que, por ejemplo, la gente no va a envejecer, toman un texto de ¿cómo se llama este weón? Que Isaías según es, 33:24, sí. pero ¿qué dice ese texto? Vamos a salir de dudas con la traducción de No, pero Reina Valera. yo pensé que era uno de Job, uno que dice que su carne se haga más fresca que su juventud, que vuelva a los días de su vigor juvenil. ¿Me entiendes? O me vas a leer de los leones y la cebra y la weá. No, bueno, vamos a leer mejor el de Job. Ya, el de Job, claro. Dice ahí que su carne se haga más fresca que en su juventud, que vuelva a los días de su vigor juvenil. Pero, pero lee el contexto, po, weón. Se está tratando ahí de que en el futuro la gente va a ser más joven. ¿Eso dice el texto? ¿Eso es lo que dice el contexto? No, no está hablando de eso. No está hablando de eso, weón. Está hablando de algo absolutamente distinto. O por ejemplo, cuando dicen, por ejemplo, por decir algo, eh, puta, a ver qué podría hacer. Mire, tantas cosas que, puta, se me fue la idea, pero hay tantas ideas que se sacan de contexto y que se ponen ahí como que son una realidad, como que eso van a ocurrir. Por ejemplo, no edificará ni otro lo ocupará, no edificará porque son la gente, los bendecidos de Jehová. ¿Dónde dice ahí que se te da un paraíso esa weá? ¿En qué parte? Fíjate tú, para que te hagas una idea, que en el texto de Isaías que habla de los leones, de la cedra, el paraíso, y la weá, y las hienas y todo el cuento, nos dijeron por décadas, que los animales iban a estar ahí. ¿Te acuerdas o no los Claro festines? que sí, claro, Un claro. tigre y la weá, una gacela, y, weón, y ahí comiendo con los niños ahí al lado del león. Hasta que estos tipos dijeron, no, 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 eso no es así, es espiritual. Es espiritual. Los animales en el futuro van a seguir siendo salvajes. Y esto se refiere a la gente que era como un león, como que era mala. ¿Te fijas? Que tenía, que tenía una lengua de serpiente como una vieja de mierda calumniadora. ¿Entendés? Entonces, que va a cambiar y se va a convertir en una paloma. Chao. Sí, Ese es el tema. Entonces, eso es lo que sí. dicen ellos. Eso es lo que dicen ellos. Pero, nuevamente, o sea, es un contexto, una sacada de contexto que hace que la gente crea lo que quiera creer porque no se lee en general, se lee la cita, la porción, de aquí y allá. Y fíjate tú que eso es una doctrina, yo no sé si tú sabes, me imagino que sí, obviamente, pero es una práctica que se encuentra en la Biblia misma. No sé si quieres ver por lo menos dos ejemplos que los puedo citar. Bueno, antes voy a leer el texto de Isaías 33:24 que dice, ¿Ya? no dirá el morador, estoy enfermo, al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Muy bien, ¿y cuál es el contexto? Ok, bueno, lo buscamos exactamente, ¿De qué está hablando? Dime de qué está hablando Isaías, cuando el escritor de Isaías. Eso no sí, escribió Isaías. porque en el capítulo dice, Jehová traerá salvación, y habla, bueno, exactamente al pueblo de Israel cuando le dice,
Ay de ti, que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo cuando acabas de saquear, serás tú saqueado y cuando acabes de hacer deslealtad, ¿Qué capítulo estás viendo? A ver. perdona, es que este es Chiwi, es el menino. No, no te Disculpa. preocupes. No, para nada. Oh, ¿Cuál es el capítulo que estás viendo? A ver. capítulo 33 de Isaías. Ya. Voy a ir acá. Porque hay que ver el contexto que está ahí. Claro que sí, Mira, obviamente aquí Isaías se está dirigiendo a lo que es despojos de los recogidos. no, pero mira, hay que. Bueno, yo no sé si tú, más o menos. Ya. No sé si tú sabes que eh, hay un contexto histórico para el libro de Isaías. El, el contexto histórico es el siguiente: está la nación de Israel y está expandiéndose el imperio asirio babilónico. Así es, Entonces los judíos estaban así, pues, weón, así. Estaban así porque se tiraban los asirios y quedaban la cagada, ¿no? Como pasó. De hecho, es lo que ocurrió históricamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sale un tipo, bueno, el libro de Isaías está escrito por varios autores, claro, pero no es solo un autor, hay no, no varios son autores. varios autores. El tema está en que es un libro de carácter cuasi político, en donde el autor le dice a los judíos: mira, si ustedes hacen lo que dice la ley, los asirios no nos van a hacer nada porque va a venir Jehová o Dios y los va a destruir y nosotros vamos a estar bien. Pero tienen que portarse bien y tienen que cumplir la ley. Porque si no cumplen la ley, los asirios van a venir y nos van a destruir. Tienen que cumplir la ley, tienen que hacer lo que Dios dice, tienen que portarse bien, comerse la comida, cruzar en verde el semáforo, pagar los impuestos y no engañar a la señora y ser bueno, ¿ah? Etcétera. ¿Qué pasó? Pasó lo que pasa siempre: los humanos son seres humanos. ¿Y qué pasó? Ah, no, es que lo que pasa es que se portaron mal, entonces vino Dios y los destruyó con los asirios de Babilón. ¿Qué los asirios de Babilón, qué le importa a los judíos, weón? Si la única importancia que tenían los judíos en el mundo antiguo es que era una ruta de acceso simplemente para pasar a Egipto, nada más. Estos buenos estaban de más ahí nomás, ¿me entiendes? Entonces había que conquistarlos para pasar por entre medio porque era una ruta comercial importante, no era porque logísticamente era importante, pero no tenía ningún valor por sí mismo. Israel. Era esto, weón, en el mapa, nada. Entonces, Israel es un, perdón, Isaías es un libro poético como, perdón, se llama profético como todos los libros proféticos que tienen como fundamental objetivo levantar la moral del pueblo. Entonces él dice: si ustedes se portan bien y hacen esto, van a poder vivir en el futuro y van a tener esto y esto y esto otro y todo lo demás. Por eso es que se dice que Isaías es un libro que fue tomado como un libro mesiánico después en el futuro por los mismos autores cristianos. ¿Te fijas o no? El problema está en que, quizás voy a mencionar un detalle ahora importante. Eh, el escritor de Marcos, el escritor de Mateo, que no es ni Marcos ni Mateo, son anónimos, los evangelios son anónimos, son obras anónimas. Nadie sabe quién escribió lo que nosotros decimos que es Lucas. Nadie sabe quién escribió lo que nosotros llamamos Marcos. Nadie sabe quién escribió Mateo. Nadie. Pues son libros anónimos. En ninguna parte del libro dice: yo, Lucas, hice esto, yo, Marco, hice esto, yo, Mateo, hice esto. Se atribuye a los primeros padres de la iglesia que esto ocurrió así. El tema está en que los cristianos del primer siglo, o los tipos que escribieron el Nuevo Testamento, son escritores que escriben en griego koiné. Griego No, clásico, sí. bueno, el griego clásico uno, el koiné es como del pueblo, es como lo que habla el reggaetonero en la calle, ese es el koiné. ¿Entiendes? El fino es el que habla Aristóteles. ¿Entiendes? O sea, Aristóteles, Koiné. Aquí hablas acerca de lo que es
la moral por sí misma, la importancia que tiene que ser la nobleza y todo lo demás. Y acá abajo, acá, los dioses y toda esa tontería, acá abajo. El koiné. El koiné es lo que habla el pueblo. Entonces, los escritores cristianos, o más bien seguidores de Cristo, porque no había cristianos en ese entonces, escriben y citan al Antiguo Testamento, pero citan al Antiguo Testamento que tenían ellos disponible. Y el Antiguo Testamento que tenían ellos disponible es la Septuaginta que estaba en griego. Entonces del hebreo se pasó al griego. Esta, una de las copias importantes que se hizo en Alejandría, en Egipto. Oh, El tema es el siguiente, cuando el escritor bíblico cita a Isaías, lo hace desde la fuente griega, no hebrea. Y ahí así es. y encontramos, por ejemplo, un ejemplo clásico de cómo puede haber una tergiversación en dos aspectos, por ejemplo. Cuando se dice, cuando te has fijado esa, cuando dice que y pasó esto porque el profeta dice que esto es lo que tenía que ocurrir, ¿te acuerdas, no? Por ejemplo, en el libro de Marco, eh, o más bien, me acuerdo de uno de estos dos evangelios, si bien digo. Por ejemplo, en Mateo, perdón, en Lucas se dice que Jesús venía, iba a nacer de una virgen. ¿Pero por qué? Porque un ángel le dijo a María y ella iba a dar a luz un hijo, y ella le dice, pero ¿cómo? Si no estoy, soy virgen, no tengo ni esposo, no tengo nada. No, se no te preocupes, si el Espíritu Santo va a venir y tú, olvídate eso, todo arreglado. Ah, ya, pues. Entonces, eso lo dice Lucas. Pero hay una versión anterior de Lucas, porque Lucas es posterior, en donde el Mateo de Lucas dice, el Evangelio de Lucas tenía una tradición verbal que estaba en boga en los cristianos. Acuérdate que los evangelios fueron escritos probablemente 3 décadas después de la muerte de Jesús. Y todo eso había sido tradición oral para el resto del tiempo. Entonces, estaba la idea de que tenían que meter la idea o justificar la idea de que Jesús venía de una virgen. ¿Por qué? Porque en los tiempos primitivos, los grandes héroes, los semidioses, venían con estas uniones entre dioses y los seres humanos. Entonces, aquí ocurre un problema, porque el escritor de Mateo dice que, tal como dice la escritura, que iba a venir de una virgen, y cita a Isaías, porque el libro de Isaías dice que iba a venir, que dice, la virgen dará a luz, y tú tendrás que ponerle ese hijo Emanuel, que significa con nosotros está Dios. El problema es el siguiente, la palabra, la palabra griega para decir la virgen significa eso, una mujer que no ha tenido relaciones sexuales nunca. Y es en griego Párthenos. Párthenos. Entonces, el tipo de Mateo llega y como él vio eso, se le ocurrió que María en realidad, que él ni siquiera bueno, no conoció a María, no conoció a Jesús, no conoció a nadie, estaban todos muertos ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le pone ahí en la Biblia diciendo de que Jesús venía de una virgen. Y esta virgen era María. Pero en realidad el texto original dice de que era de una mujer joven. ¿Te fijas, no? Entonces, esta traducción, este error de traducción desde el hebreo al griego y del griego puesto en el Nuevo Testamento, habla de que incluso los propios escritores de la Biblia, cuando citan del Antiguo Testamento, pueden tener problemas y errores de traducción importantes. El contexto de esa idea, para que te hagas un cuento, es básicamente lo mismo. Habían, en Israel estaban habiendo, qué sé yo, dos reyes que estaban en oposición a Israel. Entonces la gente le preguntan al profeta, le preguntan a Dios, bueno, pero danos una señal de que esto va a ocurrir. Isaías dice, bueno, va a dar una luz, va a dar luz una doncella, una mujer joven, y antes de que el niño crezca, todo el problema va a estar solucionado. En eso consiste. Eso, cuando tú lees el texto, eso es lo que dice. No habla nada de que va a venir
Mesías ni nada, no. Esto fue una idea del escritor bíblico que llegó, lo tomó eso, lo puso en la Biblia, lo puso en el Nuevo Testamento y quedó como una tradición cristiana de que María era virgen y que Jesús había venido una virgen. Eso Sí, porque era importante contrarrestar las ideas de otros santones que también venían de virgen, como por ejemplo Apolonio de Tiana, que era un gran era un equivalente pagano a Jesús en ese tiempo. Entonces, no sé, Apolonio vino una virgen, bueno, Jesús también. Es que Apolonio hizo esto, Jesús también. ¿Te fijas? No, ese es el cuento. Entonces, eh, en la Biblia nosotros encontramos que hay ese tipo de cosas también. Lo mismo con, por ejemplo, cuando dice en la Biblia, en el libro de Mateo, también Mateo es famoso por esto, de que Jesús iba a ser llamado el Nazareno. Y él da una explicación racional de por qué, si todo el mundo sabía que, que tenía que venir en Belén y todo lo demás tenía que salir, ¿por qué tenía que salir de Nazaret si Nazaret era un pueblo con 2 caballos? Era una weá intrascendente, weón, estaba en el mapa. O sea, el único lugar donde se menciona Nazaret en el primer siglo, los primeros siglos, es en la Biblia, nada más, nada más. Había una ciudad enorme al lado de Nazaret, que era mucho más importante. Y tenía, weón, tenía circo, tenía puta, baños, tenía gimnasio, tenía todo. Nazaret era, weón, donde, no sé, 2 o 3 caballos tenía. Pero el tipo que escribió la Biblia tuvo que racionalizar de por qué esta persona tan importante tenía que venir de Nazaret. Es porque la Biblia dice que venía de Nazaret. Si tú ves en la Biblia no hay ningún libro que dice que es de Nazaret. No hay ninguna parte. Ninguna. ¿Qué es lo que hay? Hay una palabra en hebreo que se llama brote. Es el brote de Jesé, de donde venía Jesús. Entonces, es una palabra, es como nacir. Entonces, eso para que le llamaran Nazareno, entonces tenía que irse a un lugar que se llamaba Nazaret. ¿Te fijas o no? sí, no, obviamente, y volviendo al contexto del capítulo 33 de Isaías, vamos a desentrañar de qué era lo que se estaba hablando, ¿Mm? porque aquí en el versículo 14 del capítulo 33 se dice, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Bueno, principalmente es un capítulo de reprensión, exactamente con respecto a los judíos tercos, puesto de que si algo tenía ese pueblo, se le olvidaba exactamente que debían servir a Jehovacito y a los que él había designado, y bueno, obviamente, por lo menos hasta cierto punto, sí se nota de que ellos inclusive hasta antes de lo que fue el exilio a Babilonia, seguían siendo politeístas que adoraban a Astarte, a Baal y otros dioses, puesto de que muchas cosas exactamente ahora me están quedando claras con respecto al contexto histórico de los hebreos y los judíos. ¿Mm? Pero el caso es el que se habla de un pueblo de dura cerviz, no que vendría exactamente a ver exactamente una condición en la que nadie estaría enfermo. No es una promesa para el futuro, es más bien ese capítulo 33 es un capítulo de reprensión contra los judíos. Ujú. Claro. Y además que la última porción del libro de Isaías se piensa que es post-exílica. Eh, Porque hay un tema con el libro de Isaías. Y enlaza ahí la última parte del libro de Daniel. Y es que los profetas decían, si cumples con todo y todo y todo y todo, Dios te va a bendecir. Y el tema está en que les fue como el ajo. Al fin y al cabo fueron invadidos por Egipto, Siria, Babilonia, Medo Persia, Grecia, Roma, qué sé yo. Y, o sea, hiciera lo que hiciera, igual les fue mal, era así, pues, bueno, un pueblo así. El problema con el pueblo judío es que tenían una literatura extremadamente grandilocuente y cósmica que no era correspondiente con el minúsculo papel
concierto internacional que les correspondía. Pero ellos pensaban que como Dios, el creador de todo el cuento, y lo había escogido a ellos, ellos se creían el cuento. ¿Te fijas? Entonces, esto no ocurrió. Y cuando no ocurren las promesas, estos tipos se ponen a pensar, bueno, ¿y cómo hemos cumplido con todo? Salimos de Babilonia, nos hemos portado bien, no obstante, mira cómo nos va. Mira cómo nos va. Entonces ahí es donde ocurre, ahí surge una nueva literatura que se llama literatura apocalipticista. Y el apocalipticismo es un movimiento literario anterior es posterior a, es contemporáneo a la revolución de los macabeos. Es en el tiempo de la dominación del imperio, no es el imperio helena, es el imperio tolemaico, que es un resadio del imperio de Alejandro Magno. Entonces, cuando esto ocurre este otro. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a decir? El apocalipticismo es una justificación intelectual, que después se transforma en un movimiento literario, para poder darle a entender a la gente de por qué si ellos hacían todo bien, igual les iba mal. Igual estaba todo mal, pésimo. ¿Por qué? Ah, no, lo que pasa es que el diablo tiene aquí en la tierra a sus agentes, a los demonios, a gente mala, a gente inicua, pero la gente buena, que está con Dios y con los ángeles y con todo el cuento, van a recibir su, su premio cuando el Hijo del Hombre llegue a la tierra. Y cuando el Hijo del Hombre llegue a la tierra, va a destruir a todos los malos y va a restablecer el reino de David y va a establecer el paraíso en la tierra. Ese Hijo del Hombre era una figura literaria tremendamente popular desde el año 300 a.C. y fundamentalmente en el siglo I de nuestra era. Ya no eran los romanos, pero ya no eran los griegos los que estaban metiendo el problema a los judíos, era el Imperio Romano. Y el Imperio Romano, bueno, no iba a caer con un grupo, con los judíos. O sea, estamos del Imperio Romano, o sea, el imperio más imponente que ha visto el puto mundo alguna vez. Entonces, los judíos tenían esta idea de que iba a venir un hijo del hombre. Y por eso es que se escribe el libro de Daniel. Y por eso es que se puede fechar cuando se escribió el libro de Daniel. Sí, obviamente. Asimismo, también, bueno, recalcando que ya para ir concluyendo, Sí, perdona, que me estiraste la lengua, po. sí, no, 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 Disculpa. no, obviamente, más bien me gusta que el video tenga una amplitud de conceptos y para todos aquellos que analizan muy bien todos estos detalles, pero te decía que durante este periodo de lo que era este imperio helenístico, de este imperio tolemaico, principalmente en Alejandría, fue que se recopiló la Septuaginta, lo que se llama el, el códice o canon palestiniense. Y obviamente la Septuaginta jugó un papel muy importante en lo que fue la traducción bíblica de los evangelios y muchas cosas Todo lo como con, Todas las citas que están del Antiguo Testamento, que están en, en nuestra Biblia, vienen de la Septuaginta. No así es. vienen de la versión, no vienen de ninguna versión hebrea, vienen todas de la No es Septuaginta. ninguna versión hebrea, es la Septuaginta misma. Ujú. Bueno, gracias a todos por habernos acompañado y en esta disertación que Sí. tuvimos Disculpa, con respecto a si, bien brevemente. Y por eso es que el nombre Jehová es anacrónico y no puede estar en el Nuevo Testamento. claro que no, Es por eso mismo. El escritor bíblico nunca puso nombre Jehová ahí. Nunca. así es. Bueno, ahora sí agradeciendo a todos y a cada uno de los que van a ver este video en la plataforma de YouTube, en el canal del Punto Activista. Gracias a todos los suscriptores Ujú. y nos complace exactamente esta disertación en que esto de que la Biblia se interprete a sí misma y nos lleve a una verdad, bueno, ya como lo hemos desentrañado, es cuestionable en todo aspecto. La Biblia está sujeta a interpretación no por ángeles, sino por seres humanos
defectuosos, pecaminosos y ante todo, exactamente, por decirlo de alguna u otra forma, cualquiera puede decir que tiene la guía angélica para esto, pero lastimosamente también hay muchos que son vendedores de humo y que dicen que pueden venderte condominios en la playa cuando te están vendiendo un terreno o un lote baldío que no se parece en nada a un condominio en la playa. Y el caso es el que la Biblia exactamente siempre va a estar sujeta a la interpretación humana, pero obviamente el caso es el que, bueno, como lo estábamos objetando, David Splain está errado de facto al decir de que dejar que la Biblia se interprete a sí misma, tanto de que sea propio de Henry Grew, como que esto sea algo válido. Esto es algo muy antiguo desde la Reforma. Se les agradece su participación.